Buenas noches, hermanos, hermanas. Un día más en nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión en Sevilla, España, de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, el que les habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Aquí estamos reservando este tiempo del día para tener nuestras oraciones, tener nuestro estudio bíblico y estar en la presencia del Señor de una manera especial. Me acordaba en el día de hoy cómo cada vez que Jesús se dirigía a sus discípulos en ocasiones complicadas, Él les decía las palabras de no temas. Y en esta noche el Señor nos dice a todos que no temamos, que nos pongamos en las manos del Señor. No temas, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero también dijo, yo he vencido al mundo. Así que con este espíritu de saber que podemos poner nuestra confianza en el Señor frente a las adversidades, nos dirigimos al Padre en esta noche en oración para poner en las manos del Señor la reunión. Padre, en esta noche queremos tener este tiempo de acogernos bajo tu presencia, de estar delante de ti. Señor, queremos reservar este tiempo especial para alabarte, para adorarte, para poder experimentar tu cercanía otra vez en nuestras vidas. Gracias porque tú nos dices que no temamos, que aunque tengamos aflicción en el mundo, tú has vencido al mundo. Señor, que tu victoria sea también nuestra victoria. Señor, que este tiempo que tenemos delante de tu presencia pueda ser un tiempo de alimentar nuestra alma, un tiempo de alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra mente con tu palabra también. Y te pedimos, Señor, que tú estés presente todo el tiempo que estemos haciendo este oficio vespertino, que queremos nuevamente, Señor, hacerlo con la intención de pedir por nuestros niños, por nuestros hijos, por nuestros nietos, para que tú los puedas tener en el hueco de tu mano. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y comenzamos nuestra liturgia diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y sea paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el número 3 de nuestra liturgia que dice: Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más grande de todos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos todos juntos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito, confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores,
Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador, que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a compartir un salmo. Si ayer estábamos en el Salmo 103, hoy vamos a leer el Salmo 104. Pero como es un poquito largo, no lo vamos a leer completo. Vamos a leer, en principio, hasta el versículo 4 y luego vamos a leer desde el versículo 27. Solamente vamos a leer esos textos. Dice así el Salmo. Dice: bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Luego en el versículo 27 dice: todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Sea la gloria del Señor para siempre, alégrese el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmo mientras viva. Dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Ya comentábamos ayer que hoy vamos a comenzar un nuevo tema y hoy lo que vamos a tratar de hacer es introducirlo. Y yo voy a ir dando algunas cuestiones, voy a compartir algunas cosas. Lo primero de ello es que el tema que vamos a tocar se ha titulado Las 7 fiestas del Mesías. Las 7 fiestas del Mesías. Os recomiendo que en casa tranquilamente, cuando tengáis tiempo en algún momento, podáis leeros el capítulo 23 del libro de Levítico entero. Antes de comenzar a hablar de las fiestas propiamente dichas, a mí me gustaría hablaros un poquito acerca del Antiguo Testamento. Fijaros, yo tengo aquí mi Biblia y voy a decir algunas cositas acerca del Antiguo Testamento, pero quiero que os deis cuenta de un detalle. Fijaros, si yo pongo la Biblia así, la Biblia entera, aquí tenemos la Biblia, y hago así, la abro y la separo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, fijaros qué ocurre. El que está a mi izquierda, no sé si está a vuestra derecha, no sé cómo se ve luego en vuestras casas, el que es más grueso, eso es el Antiguo Testamento. Y el que es más finito, esto es el Nuevo Testamento. Es muy interesante, hermano, que pensemos qué Biblia tenían Jesús y los apóstoles. Y los primeros cristianos, ¿cuál era su Biblia? Hasta que no pasaron aproximadamente unos 20 años, se piensa que fue el primer escrito del Nuevo Testamento. O sea, los primeros cristianos estuvieron 20 años sin Nuevo Testamento, sin el primer escrito, porque luego tardaron más años en salir los otros escritos, pero fijaros el tamaño. ¿Veis la gordura que tiene el Antiguo y la que tiene el Nuevo, verdad? Bueno, ¿por qué debemos? Antes que nada quiero hacer una introducción pequeñita al Antiguo Testamento. ¿Por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? Porque cuando vamos a estudiar las 7 fiestas del Mesías,
lo que estamos haciendo en realidad es estudiar parte del Antiguo Testamento. Y nos hacemos esta pregunta: ¿por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? Pero antes de contestarla, ¿por qué en la Reforma, el siglo XVI, en casi todas las confesiones protestantes, cuando se habla de la doctrina de las diferentes iglesias, uno de los puntos importantes que se remarca y se subraya es la creencia tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento? Es decir, la Biblia no es solo los Evangelios. La Biblia no es solo el Nuevo Testamento. La Biblia está formada por 66 libros del Antiguo más 27 del Nuevo. Eso es la Biblia. Eso es la Biblia completa. En las Biblias católicas hay lo que se llaman los libros que nosotros llamamos libros apócrifos y que ellos le llaman libros deuterocanónicos, o sea, libros que se han añadido posteriormente a los libros que se establecieron en su día en el Concilio de Nicea en el canon de las Escrituras. Es decir, en el Concilio de Nicea en el siglo IV, estamos hablando del año 325, se establecieron cuáles eran los libros canónicos, es decir, los libros inspirados como palabra de Dios, a diferencia de los que no lo eran. Ahí, digamos, se reconoce cuáles eran los libros que después de varios siglos, estamos hablando del año 325, 3 siglos después, se establece cuáles son y cuáles no son. Y la razón por la que se establecieron estos libros es precisamente porque surgieron movimientos heréticos de herejía, que entre ellos estaban los movimientos que rechazaban precisamente al Antiguo Testamento, posiblemente porque no habían entendido el Antiguo Testamento. Entonces, repito la pregunta: ¿por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? Yo sé que estos estudios que vamos a tener a continuación van a ser unos estudios un poquito densos y profundos, pero yo creo, hermanos, que realmente, de verdad que va a merecer la pena. Yo os recomiendo que cojáis un papelito, un cuaderno, bolígrafo, y si podéis anotar cosas y anotar versículos mejor, porque todos no los vamos a poder leer. La verdad es que hay muchas razones para estudiar el Antiguo Testamento. Yo voy a mencionar dos principales, que a su vez tienen ramificaciones. La primera de ellas, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es la base, establece la base para las enseñanzas y los eventos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Establece la base. Entonces, la Biblia, hermano, es una revelación progresiva. Dios nos va dando su revelación de una manera progresiva. Ahí tú puedes ver hasta los primeros 6 capítulos del Génesis qué cosas suceden. Ahí llegamos hasta Noé. Unos capítulos después aparece la figura del primer patriarca, Abraham. Y luego vienen lo que son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Después viene la figura de José en Egipto. Después se quedan esclavos en Egipto y aparece la figura de Moisés. Y cada vez que van apareciendo un personaje nuevo, la revelación de Dios, lo que Dios quiere mostrar, lo que Dios quiere enseñar, va en progreso. Entonces, si tú te saltas, ojo al dato, si tú te saltas la primera mitad de cualquier buen libro, esto funciona para todos los libros. Si tú te saltas la primera mitad de cualquier libro y tratas de terminarlo, vas a tener dificultades para entender a los personajes, para entender cuáles son las tramas que hay en la historia y para entender sobre todo el final. De la misma manera, el Nuevo Testamento solamente lo podemos entender plenamente cuando vemos su fundamento de los eventos, los sucesos, los personajes, las leyes, el sistema sacrificial que había, los pactos, el pacto Noé, el primero el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David, toda esa serie de pactos que quieren decir y qué pasaba ahí. Y las promesas que se recogen en el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento, hermano, es la base. Vuelvo a enseñarlo. Antiguo Testamento. Esto es la base de esto. Si no tenemos esta base, no podemos entender esto. Y esto es muy importante que nos demos cuenta. La segunda cosa,
Si solamente tuviéramos el Nuevo Testamento, si no tuviéramos el Antiguo y tuviéramos nada más que esto, el Nuevo, ya daros cuenta en tamaño, la cantidad de información, de revelación que se nos quedaría atrás. Vale, pero si solamente tuviéramos esto, cuando llegáramos a los Evangelios y empezáramos a leer, no sabríamos por qué los judíos estaban buscando al Mesías, al Rey verdadero, al Mesías esperado. No sabríamos por qué los judíos estaban esperando un Mesías. Sin el Antiguo Testamento no comprenderíamos por qué este Mesías vendría, porque nos faltaría leernos Isaías capítulo 53. No seríamos capaces de identificar a Jesús de Nazaret como el Mesías a través de las muchas profecías que aparecen concernientes a él en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, su lugar de nacimiento, que aparece en Miqueas capítulo 5 versículo 2. El modo en que moriría, en el Salmo 22 se especifica en el versículo 1, versículos 7 y 8, del 14 al 18, o en el Salmo 69, 21. No sabríamos de su resurrección, como dice el Salmo 16, 10. Y muchos más detalles de su ministerio, como podemos leer en Isaías 52, versículo 13, y capítulo 9, versículo 2. Sin el Antiguo Testamento tampoco entenderíamos las costumbres judías, que se mencionan en pasajes del Nuevo Testamento. No entenderíamos tampoco los cambios, las añadiduras que habían hecho los fariseos a la ley de Dios cuando le habían añadido lo que ellos llamaban la Torá oral o sus tradiciones, o como dice el Nuevo Testamento, las tradiciones de sus padres. ¿Qué eran las tradiciones de sus padres? La Torá oral, que la habían añadido a el Antiguo Testamento. Por eso había leyes que ellos cumplían que en el Antiguo Testamento no vienen. Eran añadiduras que ellos habían hecho. Tampoco entenderíamos por qué Jesús estaba tan enfadado cuando lo vemos en la historia de la purificación del templo. ¿Por qué Jesús estaba tan enfadado? Si no hubiera Antiguo Testamento, no sabríamos por qué motivo a Jesús le enfadaba lo que estaba pasando en el templo. Tampoco entenderíamos que podemos usar la misma sabiduría que usó Jesucristo en sus muchas respuestas a sus adversarios. Por ejemplo, ¿con qué le respondió Jesús a las tentaciones que el diablo le iba formulando? Jesús no le respondió con sus propios razonamientos o sus propias ideas o sus propias palabras. Jesús respondió diciendo, escrito está. Y ahora decía un texto bíblico. ¿Dónde estaba eso escrito? Eso estaba escrito ni más ni menos que en el Antiguo Testamento. También otra de las razones es que sin el Antiguo Testamento nos perderíamos de numerosas profecías que se detallan que solo pudieron cumplirse. Hay profecías cumplidas muy claramente y solamente podían cumplirse por una razón, porque la Biblia es la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Por mucho que algunos insistan en pensar que el Antiguo Testamento o el Nuevo solamente es obra humana. Ahora veremos que la Biblia no solamente no es obra humana, sino que Dios está detrás de ello. Como por ejemplo los pasajes que nos vienen en el capítulo 7 de Daniel y los capítulos siguientes. En esas profecías se nos dan detalles específicos sobre el levantamiento y la caída de naciones. Y fijaros qué curioso, las profecías son tan detalladas que aquellos que son unos escépticos, la única salida que les queda para decir por qué eso está escrito es que no queda más remedio que se tuvieron que escribir después de que sucedieran esos hechos. Porque no pueden reconocer en la palabra profética, o sea, la palabra de Dios advirtiendo de cosas que pasarán en el futuro. Las profecías son tan increíblemente contundentes que los escépticos, en su camino a desprestigiar la palabra de Dios, que hay muchos, dicen esto se tuvo que escribir después de que sucediera, porque no creen en lo sobrenatural. Y como no creen en lo sobrenatural, no pueden asumir que la palabra de Dios profética se cumple. Así que imaginaros si es importante que estudiemos el Antiguo Testamento. Pero además de eso, daros cuenta de que debemos estudiar el Antiguo Testamento debido a las innumerables lecciones que contiene para nosotros. Ayer tuvimos un oficio especial con canciones y leímos un salmo, creo que el Salmo 101-102,
bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Toda la cantidad de cosas que aparecen en ese salmo, tan maravillosa, para orar hablando de lo que Dios hace por nuestras vidas. Si eso nosotros no tuviéramos el Antiguo Testamento, esa belleza de ese salmo se perdería. ¿Cuántas maravillas hay en los salmos que perderíamos si no creyéramos en el Antiguo Testamento? Por poner un ejemplo. Pero no solo eso, cuando observamos las vidas de los personajes que aparecen en el Antiguo Testamento, también encontramos una guía para nuestras propias vidas. ¿Cuántas cosas se pueden aprender de Abraham? Pablo, en la epístola a los Romanos, lo menciona. Habla de Abraham como el padre de la fe, el padre de los creyentes, el que creyó en esperanza contra esperanza, el que se fortaleció en su debilidad dando gloria a Dios. Y habla de la vida de Abraham poniéndolo en ejemplo para nuestras propias vidas. Es decir, cuando yo leo la vida de Abraham, yo puedo aprender cosas para mi vida. Cuando yo leo sobre la vida de David, como decíamos el otro día, podemos aprender cosas para aplicar en nuestra propia vida. También en el Antiguo Testamento se nos exhorta a confiar en Dios sin importar lo que suceda. Lo podemos leer en el capítulo 3 de Daniel. Lo puedes leer ahí, Daniel capítulo 3. Aprendemos a mantenernos firmes en nuestras convicciones, como hizo David, como hizo Daniel capítulo 1, y a esperar la recompensa a la fidelidad, Daniel capítulo 6. Ahí podemos aprender, por ejemplo, del personaje de Daniel. Podemos aprender, como decíamos de David, que es mejor confesar pronto el pecado y sinceramente en lugar de pasarle la culpa a los otros, como dice 1 Samuel 15. Podemos aprender a no jugar con el pecado, porque nos encontrará, como dicen los capítulos 13 al 16 del libro de Jueces. Aprendemos que el pecado tiene consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino para nuestros seres amados y a la inversa. Que nuestro buen comportamiento tiene recompensa, no solo para nosotros, sino también para aquellos que están a nuestro alrededor. Podemos leerlo en Éxodo capítulo 20, versículos del 5 al 6, que no es otra cosa que los 10 mandamientos, parte de los 10 mandamientos. Ahí podemos leer eso que viene en el Antiguo Testamento. También un estudio del Antiguo Testamento nos ayuda a entender la profecía. El Antiguo Testamento contiene muchas promesas que Dios aún va a cumplir con su pueblo Israel o con la nación judía, llámalo como quieras. El Antiguo Testamento revela cosas como por ejemplo la duración de la tribulación, como el futuro reinado de 1000 años de Cristo y cómo la conclusión de la Biblia ata todos los cabos sueltos, desentrañados desde el principio de los tiempos. En el Antiguo Testamento ya se habla de el día del Señor. ¿Qué va a pasar el día del Señor? Todos los cabos sueltos se van a amarrar. Y se van a cerrar todas las cosas abiertas. Y todas las cosas que no entendíamos las vamos a entender. Todo eso nos lo va diciendo el Antiguo Testamento. Así que, en resumen, el Antiguo Testamento nos permite aprender a amar y servir a Dios y nos revela más acerca del carácter de Dios. Todos los días nosotros decimos 3 mandamientos. El primero y el segundo, de ellos dos, decimos que de esos 2 mandamientos pende toda la ley, es decir, la ley es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, Pentateuco, y los profetas, que era la manera judía de hablar de su Biblia, desde la Torá hasta los profetas, hasta el último profeta. En el Antiguo Testamento se nos va a revelar a través del repetido cumplimiento de las profecías, porque la Biblia también, hermanos, es única entre todos los diferentes escritos sagrados. La Biblia es única, hermano, porque solamente ella nos demuestra lo que significa ser inspirada como palabra de Dios. En pocas palabras, si, como les pasa a muchos, pensáis que el Antiguo Testamento es aburrido de leer, es una cosa que dices tú, es que me canso, pues yo te voy a decir, hermano, te estás perdiendo mucho de lo que Dios ha dispuesto para ti. Y repito, una manera en cómo vamos a adentrarnos en el estudio del Antiguo Testamento va a ser a través de estudiar las fiestas que el Señor dispuso en su ley.
Y pasamos a la fiesta. Después de esta introducción, pasamos a la fiesta. Hoy estamos introduciendo nada más el tema. Las fiestas se nos describen, hermanos, como he dicho antes, en el capítulo 23 de Levítico. La verdad es que no hace falta leer mucha cantidad, es un simple capítulo, lo puedes leer en cualquier momento y ahí vas a escuchar las fiestas que se nos describen dadas, esto es muy importante, no son fiestas inventadas por el hombre, son fiestas dadas por Dios. Como he dicho en estudios anteriores, dado que vamos a leer muchos textos del Antiguo Testamento y vamos a hablar del Antiguo Testamento, me vais a permitir, lo he dicho ya en otras ocasiones, me vais a permitir que no mencione la palabra Jehová, porque se ha demostrado que es una mala traducción. En realidad, la palabra Jehová viene de 4 palabras consonantes en hebreo, que son la Y, la H, la W y la H. Eso es el nombre de Dios. Y, después va la H, hay 2 H's, W y H. De ahí le metemos las vocales y saldría como la Reina Valera, Jehová, que está demostrado que es una mala traducción, no es correcta, es una invención humana. Y hay otra traducción que es mucho más parecida, que es la de Yahvé. Y me vais a permitir que yo voy a hablar de Yahvé en el Antiguo Testamento. Yahvé. Entonces, ¿quién dio las fiestas en el capítulo 23 de Levítico? Pues no fue otro que Yahvé. Fiestas que son dadas para que su pueblo, fijaros, aquí ya vamos a empezar a decir algunas cositas curiosas. Fiestas para que su pueblo pudiera conocer acerca de la venida del Mesías y el rol que jugaría el Mesías en la redención y en la restauración divina tanto del hombre como de la tierra, luego del suceso trágico que fue la caída del hombre en el huerto del Edén. Aunque la mayoría de los creyentes hemos oído en cierta manera acerca de las fiestas judías, yo sé que si yo preguntara ahora, dime una de las 7 fiestas judías, pues me quiero imaginar que por lo menos dos me vas a saber decir. Una de ellas, la más típica, la fiesta de la Pascua. ¿Qué pasó el día de la Pascua? El día que Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Y luego la fiesta siguiente a la Pascua, la fiesta de Pentecostés. Bueno, si yo te preguntara, bueno, nos quedan 5 fiestas más, ¿cuáles pensarías que son? Si alguien sabe alguna, me la puede poner ahí en comentarios, aunque yo la voy a mencionar, creo, en un momentito. Pero es para que veáis el grado de entendimiento y de conocimiento que tenemos. Bueno, pues en estos estudios que vamos a hacer, hermanos, la idea es que pasemos de un entendimiento superficial a adentrarnos en el significado profundo y la importancia que tienen estas fiestas. Fijaros qué curioso, yo voy a ir dando algunos datos. El apóstol Pablo escribió a los creyentes gentiles que estaban en Colosas y les dijo lo siguiente, en Colosenses capítulo 2, del versículo del 16 al 17 les dijo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, esto es una clave importantísima que quiero que se nos vaya quedando grabada, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo en el siglo I? No estaba diciendo otra cosa que las fiestas son la sombra de lo que ha de venir. Y esto es una clave de interpretación para el Antiguo Testamento. Lo que tenemos en el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. ¿Y qué habría de venir? Pues aquí Pablo nos lo dice. Nos habla de Cristo. Recordar que la palabra Cristo en griego significa ungido y que en hebreo sería Mesías. O sea que Cristo y Mesías es exactamente lo mismo. En hebreo me vaya a permitir que no voy a tratar de decir las mínimas palabras, pero algunas importantes que las sepamos. Yo no sé si habéis escuchado el nombre de Jesús en hebreo, pero hay 2 interpretaciones, Yeshua o Yehoshua. Yehoshua se traduce al castellano
fijaros qué curioso, por Josué. Pero en hebreo, Yehoshua y Yeshua es el mismo nombre. Entonces aquí tenemos un pequeño misterio. ¿Por qué Yehoshua no se tradujo por Josué y sí se tradujo por Jesús? Bueno, pues aquí os dais cuenta cómo a veces las palabras, al hacerse al griego, se adaptó el griego a el hebreo, en este caso. Aquellas personas que no estáis familiarizados con la fiesta, yo voy a deciros ya una serie de datos. Es muy interesante que las primeras 4 fiestas, tener en cuenta que hay un calendario en el año, ¿vale? Hay un calendario, ya hablaremos de eso tranquilamente, hay un calendario bíblico y hay un calendario civil. Hoy pasa lo mismo. Nosotros tenemos fiestas de nuestro calendario que son cívicas, por ejemplo, la fiesta de la Constitución, pero luego hay fiestas religiosas, que en nuestro caso pues suelen ser fiestas católicas, como por ejemplo las fiestas de la Semana Santa, aunque son vacaciones de descanso, está hecha porque hay un jueves, un viernes, un domingo de Ramos, un jueves santo, un viernes santo, etc. ¿Vale? Bueno, en el mundo judío, pensar que las fiestas se desarrollan a lo largo del ciclo de un año, ¿vale? Bueno, si hablamos de las 4 primeras fiestas, las 4 primeras, que yo voy a decir cuáles son, la primera de ellas es la Pascua, que en hebreo se dice Pesach. La otra es la que se llama los panes sin levadura, que se dice en hebreo Hag Hamazak. Después viene la fiesta de las primicias, que se llama Bikurim. Y después viene la fiesta de Pentecostés. Estas 4 fiestas, fijaros qué curioso, nos enseñan, ya lo veremos más tranquilamente, nos enseñan principalmente acerca de los acontecimientos más significativos de la primera venida del Mesías y la razón por la cual estos eventos forman parte importante de la redención divina del hombre. Vamos a ver qué interesante. Recordad, las 4 primeras fiestas vamos a darnos cuenta que nos hablan de la primera venida de Jesús y nos hablan de la redención divina del hombre. Las otras 4 fiestas, en la segunda parte del año, serían lo que se llaman las fiestas de las trompetas, en hebreo Yom Teruah, Yom Teruah, que también se conoce por el judaísmo como Rosh Hashanah, que significa Rosh Hashanah, habla de la fiesta del año nuevo. Está también la fiesta del día de la expiación, el Yom Kippur, que es un día de ayuno nacional en Israel. La fiesta de las tiendas o los tabernáculos, Sukkot, que nos presentan, esto es lo curioso del caso, estas fiestas nos presentan una perspectiva fascinante, pero fijaros qué curioso, de los acontecimientos relevantes, no a la primera venida de Cristo, sino a la segunda venida de Cristo. O sea, tenemos 4 fiestas para la primera venida y 4 fiestas para la segunda venida. Y lo vamos a ver todo esto, hermanos, con textos bíblicos. Y vamos a disfrutar viendo cómo el Antiguo Testamento se engancha perfectamente con el Nuevo Testamento. Vamos a verlo. Quiero terminar en este día con otra pregunta. Hemos empezado de por qué estudiar el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a terminar con otra pregunta. ¿Por qué estudiar las fiestas? ¿Qué beneficio espiritual tiene eso para nosotros? Lo primero de ello es que aunque todos los creyentes aman a Dios de todo corazón, nosotros lo decimos todos los días, recitamos el mandamiento primero y buscamos servirle todos los días también. Lo cierto es que no tenemos un entendimiento profundo de la Biblia. No tenemos un entendimiento profundo de la Biblia. Hablamos de profundidades. Por eso, hermano, es muy normal ver cómo en el Facebook es muy típico que vivimos a base de copia y pega. Yo digo que en la actualidad cualquiera de nosotros puede ser un buen filósofo. Copias un texto de un filósofo y parece que hasta que tú te lo has inventado lo que estás diciendo. El copia y pega. Pero nos damos cuenta, hermanos, de que hay vidas cristianas muy superficiales.
No tenemos profundidad. No hay profundidad espiritual en nuestras vidas. Por eso tenemos que entender que profundidad de lo que significa tener una relación personal con Dios. Que es de hecho lo que Dios más desea para nosotros. Lo que Dios más desea para nosotros no es otra cosa que tengamos una relación con Él. Yo quiero recordarte esa escena tan bonita que nos plantea el libro de Génesis, cuando dice que Adán por la tarde paseaba con Dios, o Dios paseaba con Adán, mejor dicho. Qué escena tan bonita, ¿verdad? Una relación hermosa, una relación bonita. Esa relación es la que Dios anhela contigo, y es la relación que Dios anhela conmigo. Sin embargo, si somos realistas de verdad, la mayor parte de los cristianos hoy en día piensan que una relación con Dios consiste en asistir fielmente a las reuniones de su iglesia, de su congregación, a la cual pertenecen, y tener un comportamiento como una persona decente, buena, moral, honesta en la vida diaria. Hoy estamos asistiendo perplejos. Yo cada día lo estoy escuchando más en el Facebook, y me llama muchísimo la atención cómo como consecuencia del coronavirus, mucha gente que iba a las iglesias antes del confinamiento han dejado de ir a la iglesia cuando ahora sí pueden ir. Cómo hay iglesias que ni siquiera han abierto sus puertas, no han regresado todavía desde el confinamiento. No pensemos que todas las iglesias están con las puertas abiertas. Hay muchas iglesias que no han vuelto a abrir sus puertas. Y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, la relación superficial con Dios nos lleva a este tipo de cosas. Nos lleva a no ser persistentes, nos lleva a organizar nuestro tiempo no pensando en Dios, sino pensando única y exclusivamente en nosotros. Entonces, si tú eres un creyente en Jesús, si tú crees en Dios, si tú crees en Jesús, te puedo asegurar que las fiestas, aprender de las fiestas, te va a ayudar a descubrir, a tener revelaciones más profundas acerca de tu relación con Dios. Estas son fiestas de Yahvé, fiestas señaladas, como dice Levítico 23. Dios dio esta fiesta a su pueblo para enseñarnos acerca de su muerte, de la sepultura y la resurrección del Mesías, así como el poder que el Espíritu Santo delegó a los creyentes, la resurrección de los muertos, como venimos hablando, acordaros de estos temas, en el credo apostólico, la coronación del Mesías, las bodas del Mesías, la tribulación, la segunda venida del Mesías, el milenio, la era mesiánica y muchas más cosas. En la Biblia, hermanos, se nos presentan varias razones de peso para estudiar y llegar a entender las 7 fiestas del Mesías. Voy a decirla y con esto termino. La primera, que las fiestas están todas en la Biblia y que toda la Biblia es inspirada por Dios. Fijaros lo que dice Pablo a Timoteo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, fijaros, comienza la primera parte del versículo hablando de cómo toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada, soplada. El Espíritu, ese es el viento, el Espíritu Sagrado, inspirando a las personas qué era lo que tenían que decir y escribir. Segundo, las fiestas, hemos ya dicho que son una sombra de las cosas por venir, que nos enseñan acerca del Mesías. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La sombra de los bienes venideros. Las fiestas son símbolos, pero también son ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan de redención divina. Fijaros lo que dice Pablo a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 6, versículo 11, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestros padres, que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos, en Moisés,
fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora fijaros lo que dice Pablo a los corintios, que eran gentiles, la mayoría. Dice, pero más todas estas cosas, todo lo que acabamos de describir, sucedieron como ejemplos para nosotros. Todo lo que tenemos aquí, en el Antiguo Testamento, es para nuestro ejemplo, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, ¿por qué no se guarda el Antiguo Testamento los pecados de las personas y los pone con letras bien claras? ¿Por qué aparece aquí? Para que nosotros aprendamos, para que a nosotros nos sirva de ejemplo y para que al servirnos de ejemplo no codiciemos cosas malas. Yahvé nos dio las fiestas para que podamos aprender y comprender el plan divino de redención del mundo y acerca de nuestra relación con él. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Fijaros lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Recordar que cuando Pablo escribía estas cosas, cuando ellos decían Escrituras, se estaban refiriendo al Antiguo Testamento. No existía el Nuevo todavía. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. 5. Las fiestas, como parte del Pentateuco, llamado la Torá en hebreo, que significa instrucción, sirven como tutores que nos guían al Mesías. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24, dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Para qué sirve el Antiguo Testamento entonces? También para llevarnos a Cristo. Nos lleva a Cristo. 6. Las fiestas nos señalan al Mesías y al plan que Yahvé tiene para el mundo a través del Mesías. Fijaros lo que dice el Salmo 40, versículo del 6 al 8, que también se cita luego en el libro de Hebreos. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro escrito de mí, está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cada vez que se traduce en nuestra Biblia de la Reina Valera, la ley viene de la Torá, que significa instrucción o enseñanza. Y la Torá abarca los 5 primeros libros de la Biblia. Por eso dice, de la ley, la Torá y los profetas, pende todo. El 7, fijaros, esto es muy interesante, dice, Jesús vino a cumplir todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que consiste de 3 partes. La Torá, los profetas, que en hebreo sería Nevi'im, y los escritos, que en hebreo se dice Ketubim, personificados por los salmos. Fijaros lo que dice Jesús. Esto lo dijo Jesús. Fijaros. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Fijaros lo que está diciendo aquí, que en la escritura se declara todo, comenzando desde Moisés hasta el final del Antiguo Testamento, que es los profetas. Al principio está la ley y al final está el último profeta que aparece, que no es otro que Malaquías. Malaquías es el último profeta menor. No, ¿qué está diciendo el Señor? No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés hasta todos los profetas. No dice alguno, todos los profetas, todos. Les declaraban en todas las escrituras, estas son las escrituras, lo que de él decían. Las escrituras no son el Nuevo Testamento. Las escrituras son el Antiguo Testamento. Cuando están mencionando eso, cuando se reconoce el Nuevo Testamento como parte del canon completo, entonces la Biblia es Antiguo y Nuevo. Pero hasta que esto se reconoce, las escrituras
que se leen son estas. Y estas también, pero no canónicas hasta que no se reconocen. Dice también, en el Evangelio de Juan, dice, porque si creyerais a Moisés, lo está diciendo Jesús, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a su escrito, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan capítulo 5, versículos 46 al 47. Las fiestas también establecen el patrón de los eventos divinos aquí en la tierra, y lo vamos a ver a través de varios textos bíblicos. Voy terminando ya. Finalmente, Dios da lo natural, este es otro principio hermenéutico, Dios da lo natural para que entendamos lo espiritual. Por eso dice, por ejemplo, en 1 Corintios 15, del 46 al 47, dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, se refiere a Adán. El segundo hombre, que es el Kyrios, el Señor, es del cielo. Entonces, Dios da lo natural. Cuando estudiamos lo natural, vamos a poder entender lo espiritual. Cuando estudiamos las 7 fiestas del Mesías, vamos a poder entender también la parte espiritual profunda para nuestras vidas. Y hermanos, yo os animo a que disfrutéis. Mañana seguiremos hablando de cuál es el significado de la palabra fiesta en la Biblia. Estamos prácticamente empezando, igual que cuando empezamos el credo, y hemos estado 20 y tantos, 26 creo estudios. No sé a cuántos llegaremos, pero por lo menos 2 semanas nos va a tocar mínimo. Pero vamos a disfrutar enormemente. Y hermanos, yo quiero que escuchemos la palabra, que dejemos que la palabra entre a nuestros corazones. Fijaros lo que dijo Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Escucha qué estamos diciendo muchas veces y te vas a dar cuenta qué es lo que hay realmente en nuestros corazones. Por eso animémonos todos, animémonos, no solamente yo te estoy pidiendo a ti que tú hagas algo que yo no voy a hacer. Yo me animo también a mí, para que este estudio nos sirva para llenarnos el corazón de la palabra del Señor. La palabra del Señor es alimento para nuestras almas. Nos alimentamos de la palabra que sale, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y acabamos de escuchar que la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermanos, si cuando terminemos este estudio conseguimos que haya crecido nuestro amor por la palabra del Señor y que tengamos una relación más profunda con Dios, merecerá la pena. ¿Pensáis que merecerá la pena haber hecho este esfuerzo? Que yo de verdad os agradezco a todos los que fielmente todas las noches estáis aquí conmigo, este grupito, que bueno, luego yo sé que hay otras personas que lo escuchan en otras horas, también la gente que lo escucha en el YouTube, pero yo agradezco al Señor por vuestra compañía y por vuestros deseos de aprender de la palabra del Señor. Hermano, llenémonos de la palabra del Señor. Amén. Y voy a compartir una canción rápidamente, porque hoy el tiempo se nos ha ido más rápido. Teníamos que hacer la introducción. Mañana ya supongo yo que vamos a tardar un poquito menos, pero hoy se nos ha ido un poco. Bueno, esto es una canción que describe lo que vio el apóstol Juan en su revelación del Apocalipsis, en el primer capítulo de Apocalipsis, cuando Jesús se le presenta completamente transformado. Y aquí se describe ese Jesús. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego,
el sol, cuando abre su boca es trueno su voz, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad de imperio, poderoso. Amén. Y seguimos con nuestra liturgia. Decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Decimos y confesamos todos juntos el credo apostólico diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Oramos todos juntos ahora la oración que el Señor nos enseñó, que tiene nuestro Maestro, palabra de vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor, con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Amén. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde a la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, ábrete, rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz.
Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos, pues quedamos así concluidos en esta noche. Mañana, como hemos dicho, vamos a seguir ya por varias semanas estudiando las 7 fiestas del Mesías. Mañana vamos a comenzar con la primera de ellas, pero antes vamos a introducirnos un poquito de cuál es el significado de la palabra fiesta en la Biblia, para que a través de eso podamos entender mejor de lo que estamos hablando. Muy bien, pues que el Señor os bendiga, que tengáis un buen descanso y mañana, Dios mediante, nos encontramos nuevamente aquí. Hasta mañana.